¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a MBD Noticias, edición central. Además de que llueve en Montevideo, han llovido estrellas. Y no lo digo por la muy segura o casi segura vuelta de Suárez. ¿Cómo andás, Nati? Bueno, ¿qué decir después de todo Cuánto esto? enganche, ¿no? Bien, bien. Ya que hablamos de Luis. Casi que no tengo nada que hacer acá con todas estas sabés cosas luces. que yo no sé. De Suárez lo mismo que sabe todo el mundo. Algo vamos a decir más adelante. Y esto, ¿sabes cómo se le dice justo? Porque capaz que hay un paralelismo. ¿Cómo se le dijo a este fenómeno que vimos? Bólido celeste. Pero ni que estuviera guionado, ¿no? ¿Será un presagio? Y bueno, los hinchas de Nacional y las hinchas de Nacional esperan que sí. Bueno, sí, claro. Esto se vio desde una parte del territorio nacional. Este evento, digamos, que implica una especie de lluvia de estrellas, ¿no? Y bueno, es eso, vendría a ser como estrellas fugaces que alcanzan esa intensidad de luz una vez al año, aparentemente. Claro. Pero bueno, vamos a profundizar en eso. Unas imágenes que captaron unos liciales en Dolores. Es cierto, involucra a adolescentes, eso es muy interesante, al sistema educativo también. Sí. Y fue es una jornada muy movida, con mucha información, porque otra de las cosas que supimos hoy es que este jueves se reanudará la vacunación pediátrica contra la COVID-19, ya que el Tribunal de Apelaciones respaldó la apelación justamente del Estado uruguayo y revocó la sentencia de primera instancia del juez Alejandro Recarey, que recordemos había suspendido temporalmente la inoculación de niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 12 años. El dictamen establece que el abogado Maximiliano Dentone, quien presentó el recurso de amparo ante el juez Recarey, carecía de legitimación para ello. Además, el fallo del Tribunal de Apelaciones señala que no hay legitimidad en las medidas sanitarias del gobierno, ilegitimidad de las medidas sanitarias del gobierno, y que no se ha constatado lesión actual ni inminente causada por las dosis pediátricas. Mucho ya está dicho, pero hay mucho más por decir. Exacto, en los siguientes titulares. Cerca de 1 millón de uruguayos con registros de no haber pagado en tiempo y forma están en el clearing. Tras la explosión en Villa Biarritz, Montevideo Gas emitió una serie de recomendaciones para utilizar con cuidado el gas natural. Zunca decretó jornada de reflexión con un paro de 24 horas en obra de UPM2 tras la muerte de 2 trabajadores. Ministro del Interior afirmó en Rivera que no instalará una base de la Guardia Republicana en ese departamento porque es peligroso que los narcos asalten y roben las armas. Municipio B trabaja en nueva normativa sobre el uso de arquitectura defensiva en ingresos a viviendas, veredas y espacios públicos. El bólido celeste, la misteriosa luz que apareció en el cielo de Dolores y fue captada por un grupo de liciales. AEBU resolvió llevar adelante medidas en todas las instituciones privadas del sistema como respuesta al conflicto que el sindicato mantiene con Citibank por el despido de 6 empleados. Rendición de cuentas aumenta la brecha entre fiscales y defensores públicos. Denuncian que más población vulnerable quedará sin acceso a la justicia. Hasta el 13 de agosto está abierto un nuevo llamado de la Intendencia de Montevideo para proponer la peatonalización de calles durante el fin de semana. El futbolista Luis Suárez anunció que tiene un preacuerdo para volver a Nacional después de 16 años. Alarma en Alemania por reducción de flujo de gas desde Rusia por la guerra con Ucrania. Se ve por TV Ciudad, se escucha por Uniradio 107.7 FM en Montevideo y área metropolitana. O a través de internet, uniradio.edu.uy. Como todos los días. Y ahora empezamos a repasar los móviles. Exacto. Primero vamos al contacto con nuestro compañero Diego Martini. ¿Qué tal, Natalia? ¿Qué tal, Martín? Muy buenas tardes para ustedes. Como bien mencionaban, llueve, ahora paró, pero una jornada totalmente húmeda. Nos encontramos acá en el centro de Montevideo, en la Dirección Nacional de Bomberos. Estaremos en contacto con uno de los voceros de aquí a propósito de que se sigue trabajando y se sigue investigando qué pasó en Villa Biarritz en la jornada del viernes pasado, en la mañana, donde una explosión por una pérdida de gas natural generó, bueno, un enorme caos que hizo que se generara una explosión donde el edificio obviamente sufrió enormes daños y donde varias personas resultaron heridas. Estaremos ampliando esto y, como se señalaban los titulares, hay unas recomendaciones que hizo Montevideo Gas que estaremos viendo. Muchas gracias, Diego, por este adelanto. Hay más adelantos. Pero aquí en estudios con nuestra compañera Julieta Núñez Tomás.
Gracias Natalia, Martín, ¿cómo estás? Bueno, sí, vamos a hablar de, nuevamente, seguimos en temas vinculados a la rendición de cuentas, en temas vinculados a los recursos que piden determinados organismos. En este caso estamos hablando del Poder Judicial, porque en los últimos días recibieron visitas en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda integrado con presupuesto, justamente que está trabajando este tema, de parte de dos actores importantes de la justicia, como lo son la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay y la Asociación de Magistrados del Uruguay. Critican que no hay recursos suficientes para poder dar cumplimiento con el acceso a la justicia a determinados tipos de población. En el caso de los defensores públicos, población vulnerable se creó con esta rendición, nuevas fiscalías, nuevos puestos de fiscalías, no se crearon sus correspondientes defensores, cargos de defensores públicos. Sabemos que quienes acceden a esta defensoría son las personas que no pueden pagar un abogado. Así que de eso vamos a estar hablando, también de las dificultades que tiene el Poder Judicial en lo que tiene que ver con la tarea de los jueces y la falta de recursos que allí se nota. Así que en unos minutos nomás vamos a estar desarrollando eso. Gracias, Julieta. La decisión del Ministerio del Interior de que no se instale en Rivera una base, digamos, de la Guardia Republicana ha generado polémica. Sí, otra vez el tema de la seguridad, ¿no? ¿Qué se dijo? A ver. No es conveniente tener un cuartel o una base de la Republicana en la frontera con posibilidades de ser atacada, sobre todo por el armamento que tiene especial. Cualquier legislador con un poco de sensatez debería levantar el teléfono y decirle, ¿qué está diciendo, señor? ¿Cómo puede decir que la situación está controlada, que este es un problema que se ha magnificado en las redes, pero que la Guardia Republicana no es conveniente que se instale en forma permanente con un destacamento porque le pueden robar? Nos queda un móvil pendiente, por lo menos para presentarlo. Exacto, sí, con Mariana Abreu. ¿Estará sintiendo esta lluvia que estamos sintiendo desde acá? Compañeros, de aquí no se siente la lluvia, estoy en el Ministerio de Salud Pública, aquí acaba de terminar una conferencia de prensa encabezada por las autoridades de la cartera que anunciaron la vuelta a la vacunación contra la COVID-19 para menores de 13 años, esto a partir del jueves, y mañana ya se pueden volver a vacunar los menores de, o mejor dicho, los adolescentes de 11 y 12 años. Esto es porque recordemos que había una sentencia judicial del juez Alejandro Recarey que lo que hacía era suspender esta vacunación provisoriamente hasta que no se presentara cierta documentación, los contratos también entre el laboratorio Pfizer y el Estado, y fue una sentencia que apeló el Estado uruguayo y ganó este juicio porque un tribunal de apelaciones revocó esta sentencia. Es por esto que ahora vuelve la vacunación para menores de 13 años. En un ratito les actualizamos esta información. Muchas gracias, Mariana. Empezamos a repasar otros temas, porque la Dirección Nacional de Bomberos maneja información todavía primaria, no hay una conclusión definitiva con respecto al motivo de la explosión que se dio en Villa Biarritz el viernes pasado, y la hipótesis que se maneja tiene que ver con que hubo una pérdida de gas de ducto, lo que ha motivado algunas recomendaciones. Sí, Montevideo Gas emitió una serie de recomendaciones para utilizar con cuidado el gas natural. Según el comunicado, la Dirección Nacional de Bomberos, responsable de la investigación, maneja distintas hipótesis que implicarían la presencia de gas natural en la unidad que sufrió daños mayores en el tercer piso. Se informó que la compañía puso a disposición de bomberos operarios de atención de emergencia de Montevideo Gas. Para tomar las medidas de seguridad pertinentes, en caso de sentir olor a gas, las recomendaciones son: abrir puertas y ventanas para que la habitación se ventile, cerrar la llave de paso de los gasodomésticos, cerrar la llave general de paso junto al medidor de gas y hacer la llamada de pedido de ayuda en el exterior de la vivienda. Para reparar, instalar o modificar equipos de gas, solicitar la atención de instaladores matriculados e inspeccionar con un instalador matriculado anualmente los equipos para evaluar su funcionamiento. Las acciones que no se deben realizar son encender interruptores ni aparatos eléctricos, no fumar, no usar ascensores, no encender fósforos ni velas. Y ahora volvemos a dejar los estudios. Exacto, nos daba Diego Martini, nos leía estas recomendaciones y está allí hablando o siguiendo con este tema. Diego.
Así es, compañeros, ya que estamos, les informo que empezó de vuelta a llover. Estamos, recordemos, aquí en la Dirección Nacional de Bomberos para seguir ampliando sobre este caso que ocurrió en la mañana del viernes en la zona de Villa Biarritz, donde, según informaciones primarias que se maneja de acá de la Dirección Nacional de Bomberos, una pérdida de gas natural hizo que se generara una combustión. El otro día estuvimos hablando con un experto grado 5 de la Facultad de Ingeniería que explicaba sobre el proceso de esto y cómo se llega a los límites de inflamabilidad, y esto hace que se genere una combustión que explote y tenga las consecuencias que tuvo en este caso. Estamos con Simón Burlón, vocero de acá de la Dirección Nacional de Bomberos. ¿Cómo se ha venido trabajando ya en estos días y qué se ha podido determinar? Que el viernes obviamente era todo muy caótico para tener más información. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, desde el momento de la explosión, personal de pericias de acá ya pudo hacer los primeros estudios y relevamiento en el lugar, y a medida que el área era segura, los peritos podían ir avanzando, pudieron acceder al epicentro donde fue la explosión, ahí pudieron recabar más indicios, y en lo que va de la semana han podido tomar testimonios a los residentes del edificio. Y bueno, todo esto aporta a la investigación, la cual sigue su curso. Todavía no tenemos una conclusión, pero la hipótesis que tiene mayor fuerza por el momento es la de, bueno, la fuga de gas y la explosión por esto. ¿Qué sucede con esto a propósito de lo que es las habilitaciones con las que contaba el edificio, con los mecanismos de detección de un incendio, por ejemplo, si había pérdida de gas? Bueno, en realidad lo que respecta a la habilitación de bomberos es con relación a las medidas de protección contra incendio, que si bien este edificio contaba con algunas, no tenía la habilitación formal, y bueno, esto hace parte también del informe pericial y las autoridades tomarán recaudos con esto. ¿Qué quiere decir que no tenía la habilitación formal? ¿Qué le estaba faltando, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, tener extintores no quiere decir tener la habilitación. La habilitación es todo un proceso, un trámite que lleva varias etapas. Una de las condiciones es tener todas las medidas que se exige, según también para que, por ejemplo, no es lo mismo para un edificio de viviendas que para un supermercado. Luego también tiene otra etapa de capacitación y es todo un trámite formal que finaliza en la certificación. Por eso este edificio puntualmente tenía algunas medidas, pero no tenía la habilitación. Bien. Hablábamos de 15 personas que fueron heridas, 3 de ellas de gravedad. ¿Cómo continúan y qué información manejamos por ahí? Bueno, en el momento de la explosión, las primeras víctimas que fueron asistidas eran alrededor de entre 15 y 20. Algunas fueron dadas de alta en el lugar, otras fueron trasladadas a algún centro asistencial. En el correr de las horas también a algunas se les fue dando el alta, y en lo que va de la jornada le dieron el alta a un último paciente. Entonces, en este momento son 3 los que están hospitalizados: el matrimonio que vivía en ese apartamento donde fue la explosión y la señora que vivía en el edificio al lado, en el apartamento al lado, que continúa en CTI del Hospital Británico. Exactamente. El matrimonio que vive ahí está en el Senaque. Exactamente, el matrimonio que vivía ahí, que es una mujer de 78 y un hombre de 88 años, continúan en el Senaque. ¿Tienen alguna información sobre si hubo animales, mascotas damnificados con la explosión? En realidad no tenemos información de que si sufrieron lesiones mascotas, pero lo que sí pudimos observar que en el momento de la explosión sí fueron rescatados por personal de bomberos y también los vecinos que pudieron sacar animales. Bien. Abre las alertas, esto sobre todo para empezar a trabajar, obviamente desde los edificios, pero también de bomberos, a seguir incentivando a que los edificios tienen que contar con todos los elementos para tener la habilitación. Sí, exactamente. Nosotros siempre insistimos y trabajamos en prevención, en recomendaciones, por ejemplo, con los equipos de calefacción. También podemos brindar alguna recomendación en cuanto para prevenir este tipo de situación, pero también es importante que desde las empresas que brindan este servicio, que en realidad son los técnicos en esto, puedan también apoyar y que brinden información, así la sociedad sabe cómo prevenir estas situaciones. Simón Burlón, lo confundimos con el apellido de un famoso abogado argentino, pero desde acá, de la Dirección Nacional de Bomberos, seguiremos ampliando entonces la información sobre este caso, sobre esta explosión en lo que fue la zona de Villa Biarritz, así que volvemos a piso cuando ustedes quieran. Muchas gracias, Diego. Ya que estamos en tema y antes de cambiar de tema, hacemos una bien breve puesta a punto de las personas que permanecen internadas. Exacto. Bueno, como decía allí, el hombre de 88 y la mujer de 79 años internadas en el Senaque, que continúan allí porque tienen quemaduras en gran parte de su cuerpo.
y la mujer de 78 años continúa internada en el CTI del Hospital Británico, pero el paciente de 73 años que había estado internado ya fue dado de alta. Ahora sí, cambiamos de tema y pasamos a otro de los asuntos que en esa mezcla de temas con la que abrimos hoy fue mencionado y es muy interesante por lo que generó, sobre todo como repercusión en la comunidad licial del departamento de Dolores, Soriano, porque ocurre que justamente un grupo de liciales de esa ciudad captó una luz brillante que, según se define técnicamente, sería un bólido. Esto es parte de lo que ocurrió. Bueno, y fuimos a consultar al docente del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias, Manuel Caldas, quien explicó que por estos días estamos bajo una lluvia meteórica y se pueden ver las llamadas estrellas fugaces, pero solo una vez al año son tan luminosas. Se trata de un bólido que es, para que el público lo entienda, es una estrella fugaz más brillante que el planeta Venus, que el brillo del planeta Venus. Cualquier estrella fugaz o meteoro, como le llamamos nosotros los astrónomos, más brillante que Venus, se cataloga como bólido. Y este fue un bólido muy brillante que fue detectado por nuestra cámara que tenemos instalada en el Liceo de Dolores. Nosotros tenemos en nuestra red, que tenemos varias cámaras, todas desplegadas en el sur del país por ahora, pero la idea es cubrir todo el territorio. Todavía estamos por determinar si este es un caso de origen cometario, que es lo más probable, pero todavía estamos estudiando, analizando los datos y tratando de conseguir información de colegas del lado argentino y demás. Bueno, la frecuencia justamente depende del brillo y a su vez depende del tamaño de los objetos, ¿no? Y a su vez depende de la altura del año, porque como digo, hay determinados momentos del año en los que la órbita terrestre cruza la de algún cometa y se producen estas cosas. Entonces ahí vos tenés mucha frecuencia en menos tiempo, pero bueno, la de objetos más brillantes como este son poco frecuentes, es decir, hablamos de quizá, ya te digo, todavía no hemos procesado el brillo del objeto, no lo sabemos, pero ya a simple vista yo te diría que es un objeto de una frecuencia anual. Bueno, cambiamos totalmente de tema. El presidente Luis Lacalle Pou ratificó que Uruguay está decidido a negociar un TLC con China, con o sin el acompañamiento del resto de los países del Mercosur. Sí, esto lo dijo tras la celebración del Día del Exportador, justamente, celebración organizada por la Unión de Exportadores, y justamente en esa rueda de prensa también manifestó el presidente de la República que está convencido de que la mayor parte de los sectores productivos se verían beneficiados en caso de que hubiera un TLC. Puedo decir claramente que hay muy pocos sectores perjudicados y muchos sectores beneficiados. ¿Usted quiere conocer la posición del Frente Amplio con respecto y del PIT-CNT con respecto a un TLC con China? En realidad ya la conozco. Si escucho las declaraciones cuando fueron con el presidente Vázquez Pero ahora... bueno, no creo que hayan cambiado en algo tan importante. Por lo menos no creo que cambien porque cambió el color de partido. ¿Es más suave la posición de Argentina con respecto a un TLC? ¿Usted pensó...? Ahí déjeme ser cauteloso. En algunas cosas, cuanto menos se boquille, cuanto menos se hable, mejor. Nosotros vamos a avanzar. Cuando estemos terminando nos vamos a dar vuelta y le vamos a decir al Mercosur, bueno, esto es lo que hemos negociado. ¿Se suman? ¿Nos sumamos todos? ¿Tenemos más espalda para negociar? Si sí, mejor, y si no, seguimos solos. Y a propósito de la postura del Frente Amplio, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que también fue a este evento organizado por la Unión de Exportadores, dijo que su fuerza política por ahora no ha recibido información con respecto al proceso de negociación o rumbo a la negociación con China. Bueno, prefirió no referirse al tema, pero advirtió que se debe cuidar el vínculo con el Mercosur. Si no hay un profundo acuerdo con el Mercosur, esto puede ser una dificultad importante. Lo segundo, es muy difícil opinar de un tratado de libre comercio cuyo contenido no conocemos. ¿Quién conoce el acuerdo confidencial, el acuerdo de prefactibilidad? Yo no lo conozco, el presidente del Frente Amplio no se le otorgó. Con lo cual, uno puede opinar sobre una sigla o puede ser serio y esperar para opinar sobre un contenido. Advertimos una dificultad importante. Uruguay necesita entrar a más mercados, pero necesita entrar
sabiendo cómo te protege a la industria nacional. Hay señales de alerta, tanto de la Cámara de Industrias como de los trabajadores industriales, de los sindicatos industriales, que dicen cuidado porque esto puede afectar la mano de obra y la mano de obra calificada. Bueno, y Teresa Eichenberg, secretaria general de la Unión de Exportadores, respaldó un eventual TLC con China. Dijo que ese acuerdo y la negociación en general deberían proteger de todos modos a las empresas con dificultades para competir, dándoles un periodo de adaptación. Las empresas que tienen dificultades para competir se protegen y se protegen por un tiempo determinado que se negocia en la mesa con la otra parte. Entonces hay excepciones, hay protección, mientras se reconvierten o cambian de rubro o lo que sea, pero se les da un tiempo, no desaparecen. Entonces se abre la puerta para otros sectores que generan empleo calificado y también se protege a aquellos que tienen que modificar, tienen que ajustarse, tienen que cambiar algo, tienen que innovar para sobrevivir. La idea es que todos puedan exportar al Mercosur y al exterior. También en esta actividad, el presidente Lacalle Pou dijo que estaba esperando la opinión del intendente de Canelones, el frente amplista Yamandu Orsi, con respecto a un eventual TLC con China. Y Orsi estuvo ayer en la radio M24 y dijo que no se imagina a Uruguay separado de la región en este asunto. Voy a hablar básicamente del TLC con China y aprovecho que está Fernando Pereira y que está Yamandu Orsi. Yo le decía a Yamandu afuera, le digo, bueno, estoy esperando tu declaración en cualquier momento, capaz que hoy, a favor del TLC con China. En realidad puede parecer un chiste, siempre tenemos buena relación, por suerte, pero no es un chiste. Habría que ir a octubre del 2016, cuando el presidente Vázquez estuvo en China y anunció, iba a decir intempestivamente, pero supongo que no lo dije, que iba a haber un tratado de libre comercio con China. En su momento, porque algunos se han dedicado a destacar cuál fue lo que nosotros criticamos, es que no había habido una conversación con los partidos políticos uruguayos y con el resto de los vecinos del Mercosur. Pero la política nacional, a mí no me gusta decir tanto política de Estado, la política nacional es exactamente la misma. No me imagino un Uruguay separado de la región. Puede ser una linda señal de que qué guapo que somos, ¿no? Ah, mirá cómo nos cortamos solos, qué bárbaro. Ahora la realidad. Tenés al costado 200 millones de habitantes, un mercado brutal y otro de 50. Entonces solo hay que imaginarse, si algún país grande en este mundo donde vos tenés dos potencias que hoy se disputan el mercado, si China, bueno, China o cualquiera, tuviera que en la necesidad de un mercado, de articular, y va a tener que pensar mucho. Pienso que va a llevar muchas horas de análisis del Partido Comunista Chino si se hacen alianza con un país de 3 millones o con una región de 260 millones de habitantes. Es medio insólito, ¿no? Entonces ya, de hecho, estoy seguro que va a haber o no va a haber acuerdos regionales, pero es con la región y va a pasar que va a ser con la región. Por más que hagamos gárgara de que somos unos cra y que nosotros en el barrio somos... No. Y ahora volvemos a dejar los estudios. Exacto, volvemos al contacto con nuestra compañera Mariana Abreu allí en el Ministerio de Salud Pública. Natalia, Martín, como mencionamos, recién se anunció por parte de las autoridades de la cartera que se retoma a partir del próximo jueves la vacunación contra la COVID-19 para menores de 13 años. Mañana los adolescentes de 11 y 12 años se pueden volver a vacunar. Recordemos que había una suspensión dictada por la justicia a través de un fallo del juez Alejandro Recarey después de un recurso de amparo que había presentado el abogado Maximiliano Dentone. El Estado uruguayo, a través del Poder Ejecutivo, apeló este fallo y un tribunal de apelaciones revocó la sentencia. Es por eso que se vuelve a la vacunación, que no es obligatoria, que ahora no es por agenda, así que se puede consultar a través de la página web del Ministerio de Salud Pública los vacunatorios disponibles. Como decía, recién las autoridades de la cartera hicieron referencia aquí en el Ministerio de Salud en una conferencia de prensa a este fallo judicial y habló, entre
entre otras autoridades, el ministro de Salud, Daniel Salinas, que se encargó de destacar la eficacia y la seguridad de estas vacunas. También detalló todos los componentes químicos que integran la Pfizer, que es la vacuna pediátrica, la que se estaban dando a los menores de 13 años, y dijo que era falso que no se había divulgado esta información. Lo escuchamos. Luego de 19 días de una suspensión absolutamente injustificada de la vacunación, el Tribunal de Apelaciones reconoce en su dictamen que no se cumplió ninguno de los requisitos previstos en la ley de amparo para que procediera la demanda. Primer punto. Segundo punto. Yo creo que es el momento de hacer una valoración y darnos cuenta de la gravedad, de la extrema gravedad que supuso el haber suspendido la vacunación y el plan de vacunación de los menores sin un fundamento legal adecuado. Tercer punto, el Tribunal de Apelaciones determina en su fallo que no hay ilegalidad en el plan de vacunación, el cual además se reconoce es voluntario. En otro orden, la sentencia reconoce que hubo una violación al principio de separación de poderes en perjuicio del Ministerio de Salud Pública y del Poder Ejecutivo, que dicta las políticas sanitarias en forma soberana. Son atribuciones que le son propias, adjudicadas por el legislador. El tribunal además reconoce que la acción de amparo no era la vía adecuada para disponer la publicación de los contratos, sino que la vía adecuada es el acceso a la información pública y, como ya se ha visto, ha sido denegada en múltiples oportunidades. Y lamentamos comunicar esto también, pero además, para dar la verdad, la gravedad del asunto, el tribunal remitió copia del expediente a la Suprema Corte de Justicia para que se analice lo actuado, en un hecho con pocos precedentes. Ya que veíamos al ministro de Salud Pública, nos quedamos de alguna manera en tema porque las autoridades de ese ministerio concurrieron a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara Baja para analizar el proyecto de ley de rendición de cuentas. Sí, no hay acuerdo en la bancada de la coalición de gobierno respecto al planteo del ministerio de prohibir los servicios VIP en mutualistas. No hemos logrado un acuerdo, no tenemos un consenso hoy, esa es la realidad, se lo planteamos ayer al ministro, tenemos muchas dudas. Si esto va a perjudicar a los prestadores de servicios de salud que hoy están ofreciendo ese tipo de servicios. El Ministerio de Salud Pública tiene reparos con que brindar este tipo de servicio genere inequidad, que es lo que hay que ofrecer. Equidad para todos los usuarios y no aquel porque tener y poder pagar más pueda acceder más rápido a un médico, más rápido a un técnico. Y esa es la gran preocupación del Ministerio. Pero hay que tener mucho cuidado porque esas preocupaciones no se pueden transformar en favorecer a otro sector que pueden ser los seguros privados o otros prestadores de servicios que simplemente por cobrar más se pueda brindar un mejor servicio y eso termine produciendo o provocando una migración de un servidor a otro. Parece contradecirse tener un servicio VIP dentro de los principios del mutualismo. Bueno, pero eso es una discusión desde el punto de vista filosófico. Yo creo que todos los prestadores de servicios, y eso lo entendemos todos, cuanto más servicios puedan prestar y si tiene un costo y la gente está dispuesta a pagarla, tiene derecho a acceder porque lo puede pagar. Yo creo que ahí no podemos entrar en una discusión filosófica si la salud se le presta a todos los uruguayos de igual manera. Yo creo que sí, hay una línea base y después pueden haber servicios que son extras que uno tiene derecho a acceder o no acceder. Y el Frente Amplio expresó mucha preocupación por los temas que involucran al Ministerio de Salud Pública en la rendición de cuentas. Por ejemplo, con respecto a los medicamentos de alto precio, se dice desde la coalición de izquierda que el Fondo Nacional de Recursos invierte el doble que lo que el Ministerio de Salud Pública termina pagando en casos en los que hay fallos que lo obligan a pagar
vinculados justamente a los recursos de amparo por medicamentos que se presentan. Además, los legisladores de la oposición sostienen que se debe prohibir los servicios VIP en las mutualistas. En principio estamos de acuerdo con lo que plantea el Ministerio. Me parece que seguimos acrecentando las inequidades. No tiene mucho sentido, digo eso, para que la gente entienda. Las instituciones se financian prácticamente el 85% por el FONASA, ¿verdad? Y cuando uno va a una institución, ¿verdad?, a pedir hora para un especialista, le dan para dentro de 2 o 3 meses. Eso es lo que ocurre normalmente. Pagando una sobrecuota le están ofreciendo que al otro día lo va a ver. Entonces no nos parece adecuado, me parece bueno el artículo que plantea el Ministerio de Salud Pública. Particularmente hemos ido desde la bancada del Frente Amplio realizando un trabajo muy serio, con muchas preocupaciones, por ejemplo, con un tema que la población tiene alta sensibilidad, como es la medicación de alto costo, de alto precio, digamos, como deberíamos decirle. Ustedes saben que se ha duplicado el gasto que el Ministerio de Salud Pública, se ha duplicado lo que invierte el Fondo Nacional de Recursos, es el doble lo que el Ministerio de Salud Pública paga por recursos de amparo. Y del presupuesto sanitario al presupuesto judicial, eso sí, en modo informe. Exacto, y las necesidades del Poder Judicial, Julieta. Bueno, adelantamos un poquito al principio, digamos, pero vamos a profundizar en esto que tiene que ver con la discusión que se genera a partir de la presentación de la rendición de cuentas del ejercicio 2021 en varios actores vinculados al sistema de justicia, porque, bueno, no entienden que lo que pidieron haya sido tomado en cuenta. Por ejemplo, desde la Suprema Corte de Justicia, que se presentaron 26 artículos para esta rendición, solo fueron tomados 3 por el Poder Ejecutivo y los que se tomaron fueron los que no tenían costo para el Estado, es decir, que no hubo una incrementación, no se incrementó el presupuesto, las partidas para el Poder Judicial. Esto es una situación que se viene además arrastrando desde hace varios años en realidad, de la insuficiencia de recursos asociada a la justicia uruguaya. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, cuando fue a la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto, dijo que estos son números dramáticos y que obligan al Poder Judicial a ver de dónde recortar para poder seguir dando, asegurando el acceso a la justicia en nuestro país. Pero hay más actores que manifestaron su preocupación. Sí, ese es el caso de la Asociación de Magistrados del Uruguay. Por ejemplo, nosotros hoy hablamos con su presidenta, Beatriz Larreau, que planteaba, en primera instancia, no se reflejó, digamos, en esta rendición de cuentas una promesa que había realizado el gobierno de equiparar la situación salarial de jueces y juezas con respecto a una modificación también salarial, un aumento salarial que se había dado a los funcionarios administrativos. Y esto lo que genera es que haya una violación de un acuerdo vinculado a los escalafones. Es decir, había ya pautado unos escalafones de ingresos y con el aumento que se le hizo a los funcionarios administrativos estarían pasando a cobrar más que algunos jueces de paz del interior, por ejemplo, ¿no? Esa es una situación de la que se daban. Igualmente ella manifestaba una preocupación generalizada por lo que está sucediendo con el presupuesto para el Poder Judicial y las consecuencias graves que eso puede tener para el acceso de justicia en nuestro país, sobre todo teniendo en cuenta los casos de género, violencia de género y las audiencias vinculadas a familia. El presupuesto del Poder Judicial significa el 1,3% del presupuesto nacional, o sea que es mínimo en lo que es el presupuesto nacional. Lo que ha pasado es que desde el año 2010 las leyes de presupuesto no han asignado rubros al Poder Judicial, que se llama el rubro gastos, no se le ha asignado al Poder Judicial ninguna suma, ningún aumento desde el año 2010. Esto significa que, se sigue trabajando con el mismo presupuesto y trae consecuencias, ¿sí? Lo que vemos que aumenta, por ejemplo, para la implementación de los juzgados de género, que es una reivindicación también de AMU, de la implementación de la ley integral de violencia basada en género, que se dictó la ley, pero no hay presupuesto. Si tengo un proceso que el juez en 72 horas tiene que tomar una resolución contando con un informe técnico, en esas 72 horas probablemente no esté el informe técnico porque los equipos técnicos no alcanzan. La materia de familia, violencia de género, protección de derechos de niñas y adolescentes ha aumentado y sigue aumentando y siempre contando con los mismos recursos.
Y las y los defensores públicos también cuestionaron la redacción, Julieta. Sí, en realidad lo que ellos manifiestan es que esta redacción actual, de hecho hoy estuvieron en el mismo Palacio Legislativo haciendo varias reuniones, teniendo reuniones con diputados y con asesores de diputados, justamente para plantear que esta redacción actual de la rendición de cuentas lo que hace es aumentar la brecha entre fiscales u otros operadores judiciales y los defensores públicos. ¿Por qué? Porque esta redacción actual genera nuevas fiscalías, nuevos cargos de fiscales para esas fiscalías, pero no genera nuevos cargos para los defensores públicos, y obviamente que eso afecta directamente a quienes acceden a la justicia mediante a la defensa de tanto víctimas como victimarios por parte de la Defensoría Pública. Nosotros hablamos con Joaquín Gamba, que es presidente de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, y lo que nos señalaba es que desde 2017 no se crean nuevos cargos de defensores públicos. Realmente nos preocupa mucho el proyecto actual de rendición de cuentas, atento a que una vez más no crea ningún cargo de defensor público, y a su vez nos preocupa más que se haya creado cargos para la fiscalía, se crean fiscalías nuevas con sus cargos de fiscales y no se crea insólitamente la contrapartida de los defensores para trabajar con esta fiscalía. Sabemos que la mayoría de los defendidos se asiste por Defensoría Pública, entonces me pregunto de dónde van a salir los defensores para trabajar con estas fiscalías cuando estamos sobrepasados de causas, de expedientes y no damos abasto, no solamente en materia penal, sino tampoco se ha creado en materia de género nuevos cargos de defensores públicos. Venimos advirtiendo que tenemos una situación caótica en familia especializada. Muchas de las audiencias no tienen asistencia letrada, todas las partes que se debe tener. Se le da prioridad a la víctima, que en general tiene asistencia letrada, pero muchas veces el victimario no tiene asistencia letrada, lo cual aún así se le impone las medidas y nadie le explica en qué consisten las medidas, cuáles son las consecuencias del incumplimiento, que incumplir unas medidas de protección significa incurrir en un delito de desacato. Bueno, allí veían la preocupación que tenía Joaquín Gamba con respecto a lo que está sucediendo en esta rendición de cuentas con los defensores públicos. Ellos también tienen planteos vinculados a un conflicto de larga data salarial, que es una equiparación, un aumento de 26% de sus sueldos que piden, la diferencia que esto genera con otros operadores judiciales, y esto también impacta, por ejemplo, en lo que tiene que ver con una resolución que se toma en esta rendición de cuentas específica que afecta directamente a los defensores públicos y no así a otros operadores judiciales como fiscales o jueces. Ellos también plantean que su rol es muy importante. Nos decía Joaquín Gamba cuando hablamos con él que los defensores públicos asisten a más del 85% de las víctimas en los procesos de urgencia de violencia de género o violencia doméstica, abuso sexual infantil, maltrato infantil, explotación sexual infantil, derechos vulnerados de niños, niñas y adolescentes. Todas estas son los casos, las historias de vida, en realidad, las historias de víctimas que pueden quedar expuestos a no recibir defensa porque no se crean nuevos cargos públicos, creándose nuevas defensas. También nos manifestaba la preocupación asociada a las denuncias por pensiones alimenticias. Esto es una preocupación enorme. Nos decía que pueden llegar a generarse demoras de 3 meses. Cuando una persona está haciendo un reclamo de ese tipo es porque no está pudiendo acceder a su alimentación. Él mencionaba que todo esto lo que envuelve y lo que exhibe es el rol que tiene, el peso que se le da desde el poder político a la defensa pública, que es muy grave que no se le preste atención porque cumplen un rol fundamental, que además está amparado en determinados acuerdos internacionales y regionales a los que Uruguay adscribe. Así que debería, lo que ellos plantean es que debería tomarse en consideración esto a la hora de asignar presupuesto. Yo creo que no hay conciencia del papel que cumple la defensa pública en el cumplimiento de los derechos humanos, que es el acceso a la justicia. También esto tiene responsabilidad un poco la ubicación de la defensa pública, que es una repartición administrativa del Poder Judicial. Por eso nosotros también estamos reclamando una independencia, una autonomía de la defensa pública para que sea un servicio de
descentralizado. Esto es la independencia del Poder Judicial, porque no hay políticas desde la defensa pública, políticas institucionales para hacer visible cuál es la función que cumple una defensa pública seria. Entonces, bueno, creo que todos estos problemas presupuestales que estamos teniendo y que se están agravando es una falta de visión por parte del poder político de cuál es el rol que estamos cumpliendo nosotros en el día a día, que somos los que llevamos asistencia jurídica a aquellas personas que no pueden contratar un defensor. Otras informaciones. Les comentamos que el director de la Oficina de Servicio Civil, hablamos de Conrado Ramos, dijo esta mañana en Ciudad Viva, aquí en TV Ciudad, que hay un acuerdo hacia adentro de la coalición de gobierno para la reestructura de la administración pública y de la carrera administrativa de la administración central, pero que todo esto debe pasar por la negociación colectiva. Afirmó que la última oportunidad para llevarlo adelante es la rendición de cuentas de 2023. El tema es que hay que pasarlo por la negociación colectiva, las dos cosas. Exacto. El decreto de reestructura, porque estaba la ley de presupuesto, pero no se pasó por la negociación el decreto de reestructura, cosa que es imprescindible hacer, que es una cosa que hay una ¿Lo habían metido en la rendición de cuentas? No, esa es la carrera. La carrera, bien. Se sacó el decreto. El decreto reglamenta la ley de presupuesto en cuanto a reestructuras. Y después la carrera, lo que tiene que hacerse es, si va a entrar en la próxima rendición de cuentas, con margen suficiente, negociarlo con COFE. Negociarlo no implica conseguir consensos, sino ver si hay cosas para mejorar, cuál es intercambio de ideas, y luego, eso sí, ya se cumple la etapa de negociación colectiva. Es evidente ¿Pero hay que votos? tenemos votos es por mayoría simple. Mayoría Lo ideal sería que no fuera por mayoría simple, porque son reformas muy importantes, estructurales, y de ahí el esfuerzo que estoy haciendo desde la Oficina de Servicio Civil, representando al Poder Ejecutivo, en transmitir por qué es necesario una reforma de la carrera administrativa. Porque yo creo que esto tendría que ser algo que se puede lograr con amplios consensos. Conrado Ramos dijo además que la modernización de la gestión pública está atada a las estructuras estatales. Por eso las reestructuras de los ministerios son fundamentales. No es tanto si achicar o agrandar, es qué rol debe cumplir la Administración Central y los ministerios. Y ahí hay una concepción, pero es una concepción que te diría, yo cuando estaba en OPP, elaboré un documento muy grande en otro gobierno, con el rol que debería cumplir la Administración Central, y había bastante consenso también. La Administración Central, que es los ministerios, es el lugar donde se diseñan las políticas públicas. El crédito a las familias y la morosidad es el título de la columna que viene. Qué tema, por eso recibimos a Germán de Agosto, bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Todo Qué bien? temón este. Sí, nos salimos un poquito de la coyuntura porque no son datos que hayan salido esta semana, pero es un tema justamente muy sensible y muy interesante, así que vamos a repasar simplemente algunas cifras de distintas fuentes como para tener una composición del lugar. Y ahora, por ejemplo, simplemente como marco, vamos a ver en la primera placa lo que es lo que deben las personas físicas, de alguna manera las personas, ¿no? Sacamos a las empresas, a las personas jurídicas, y estamos viendo cuál es el saldo de crédito. El último dato que tenemos es el de marzo. Esto sale del reporte del Banco Central y son cifras procesadas por la consultora Exante, y lo que tenemos es que básicamente el grueso del saldo del crédito corresponde justamente a lo que son préstamos personales y tarjetas de crédito. Ahí casi el 60% de los créditos destinados a la familia, acá estamos pensando en los bancos y también en las financieras, van justamente a esa dimensión. El rubro automotor es un rubro mucho más pequeño, representa el 4% de los datos a marzo de 2022. Y por último, el crédito hipotecario, que ronda el 37%. Es un primer panorama de cómo está el endeudamiento de las familias de vuelta con los bancos y con las empresas financieras grandes en general. Acá esto probablemente subestime la información porque no estamos recogiendo, por ejemplo, las cooperativas financieras y tampoco las empresas pequeñas financieras que no tienen por qué reportar la información. Esto viene de hace tiempo, digamos, o sea, claro. se llega a esta situación, porque estábamos hablando últimamente
en realidad cómo la gente estaba teniendo miedo de endeudarse por la situación económica, pero evidentemente esto viene de atrás. Claro, si vemos un poquito las series, vuelve a crecer sobre los últimos trimestres, pero sí, es algo que viene de atrás porque de alguna manera el crédito siempre está presente en las economías modernas como un mecanismo, ya sea para hacer cosas que no podrías hacer de otra manera o para hacer más cosas de las que podrías hacer. Tanto para empresas como para familias es un mecanismo normal en lo que es una economía moderna. O sea que ahora sí, cuando vayamos avanzando justamente en la exposición, nos vamos a encontrar con esas otras dimensiones. Por ejemplo, ahora en la segunda placa lo que vamos a ver es la información que se desprende del monitor que trimestralmente elabora Pronto. ¿Sí? La empresa financiera. Y acá lo que tenemos es, bueno, ¿cuáles son las personas que a junio de 2022 tenían algún tipo de endeudamiento vigente? ¿A qué le llaman endeudamiento? Bueno, puede ser préstamos o las tarjetas de crédito también, ¿sí? Y de hecho vemos que el 64% de las personas encuestadas por el monitor de Pronto tenía algún tipo de endeudamiento. Y ahí lo que vemos en el cuadrito es cómo es la composición. Obviamente hay personas que solamente tienen préstamos, hay personas que además de préstamos tienen tarjeta de crédito y hay personas que solamente tienen tarjetas de crédito. Ahí está simplemente cómo se separa. Esos números son el 100% de esa última columnita. En esos préstamos otra vez ingresan los personales, pero también los hipotecarios o los préstamos para adquirir un vehículo. Esto más hacia el consumo. Esto está más destinado al consumo. Acá ya por eso cambiamos. Ahora nos fuimos de lo que era la parte más agregada, vinculada al reporte del Banco Central, y estamos pensando en el monitor al consumo de la empresa de Pronto, ¿sí? Ahora en la siguiente placa vamos a ver cuáles son, ¿sí?, los motivos por los cuales las personas que piden un préstamo en efectivo para el consumo efectivamente se endeudan. Y el 52% más o menos se endeudan justamente para pagar cuentas, ¿sí? Y ahí estamos dejando por afuera lo que son los servicios, porque los servicios como UTE, OCE, Antel están por fuera de la primera categoría y el 17% de las personas se endeuda justamente para pagar servicios. En el segundo puesto venía, bueno, para realizar arreglos en el marco de la casa de cada uno, y después ya tenemos, por ejemplo, 16% para comprar comestibles, y ahí sí ya estamos entrando en otro fenómeno que justamente refleja otro tipo de vulnerabilidades y tiene otro tipo de implicancias. Claro, ¿sí? Sí, es lo que más llama la atención, ¿no? De repente, Exactamente, ¿sí? Porque aparte lo que tiene esto es que es de alguna manera como una suerte de calecita, es lo que vamos a terminar de ver cuando veamos, bueno, a cuántas de estas personas se les complica, por ejemplo, pagar los préstamos. Y eso supone que tal vez adquieran otro préstamo. Y cada vez que se van moviendo por ese círculo, las condiciones son cada vez más restrictivas, cada vez más complejas, ¿sí? Y eso entonces tiene asociados otro tipo de problemas, otro tipo de dificultades, ¿sí? Ahora vamos a ver, por ejemplo, cuál es la frecuencia, ¿sí?, con la cual a las personas les sobró dinero al final de cada mes, ¿sí? También como una dimensión, bueno, de alguna manera, ¿por qué razones termino pidiendo un préstamo? Bueno, si vemos estas cifras, de acuerdo al monitor de junio, ¿sí?, nunca, al 57% de las personas nunca les sobra dinero a fin de mes, ¿sí? Algún mes al 25%. Y si seguimos para abajo, lo único que podemos decir es que a más o menos el 9% de las personas encuestadas les sobra todos los meses, ¿sí? Después tenemos no tiene ingreso directamente, ¿sí?, y el resto para completar el 100 que es no contesta. O sea que hay un 45% de la población que o llega con lo justo a fin de mes o no llega a fin de mes. Exacto, y ahí es donde entramos justamente a ver todo cómo se empiezan a desencadenar todas las otras cosas que estamos viendo. Por eso estamos tratando de justamente armar ese puzzle a partir de distinta información. Por ejemplo, ahora vamos a ver en la placa que viene, bueno, ¿cuáles son las dificultades? ¿Sí? Lo que está relevando ahora esta placa es justamente en los últimos 4 meses cuánto porcentaje de las personas que pidieron un préstamo, tienen un préstamo vigente, tienen dificultades para pagarlo, lo cual puede llevarlo a tomar otro préstamo y así sucesivamente. Y la mitad de las personas efectivamente ha presentado alguna dificultad en los últimos 4 meses para pagar ese crédito. Ahí lo vemos, obviamente es más alta esa cifra en lo que tiene que ver con los préstamos que en lo que tiene que ver con las tarjetas de crédito, pero de vuelta. Y lo que vemos también es un salto en el último trimestre. ¿Sí? Pasó de 45 a 50%, son 5 puntos porcentuales, un registro que lo tenemos que ir a buscar a septiembre de 2020. Septiembre de 2020, uno de los puntos más álgidos de la pandemia, ¿sí? Claro. Que acá también tenés el efecto... Claro, el efecto que vos también mencionabas hoy. Bueno, en un contexto de tanta incertidumbre también la gente se restringe y no pide porque justamente entiende que no lo va a poder o pagar o directamente no se lo van a dar. Claro. ¿Sí? Así que de alguna manera acá ya vamos a empezar a tener una foto más completa de cuáles son como todos los puntos de vista o todo el proceso,
¿sí?, que estamos tratando de caracterizar. Y ahora si vemos en la placa que sigue, justamente lo que vamos a ver es, bueno, la morosidad, que sería como el último escalón, donde tenemos efectivamente cuáles son los porcentajes de los créditos vencidos, ¿sí?, sobre el total de los créditos. Y eso está diferenciado en tres. Primero tenemos las empresas financieras no bancarias, ¿sí? Eso es consistente con la información que estamos viendo. El total de la morosidad en ese segmento, ¿sí?, que atiende en general a poblaciones más vulnerables y con menores ingresos, tiene una morosidad mucho más alta, del 17%. Si ya bajamos a los bancos privados, ahí sí, la información que surge del BCU y de la consultora Exante nos permite analizar qué pasa con la morosidad en los préstamos personales y las tarjetas de crédito. El TC es por tarjeta de crédito, lo que pasa con la morosidad en el rubro automotor y también con lo que pasa, ahora sí tenemos desagregado por el lado del crédito hipotecario. Y en el último escalón lo que tenemos es la misma situación, pero ahora ya metiéndonos en la órbita de los bancos públicos. Tenemos el crédito hipotecario reflejado a partir de la morosidad en la órbita del banco hipotecario, casi del 2%, ¿sí? Y en los préstamos personales, ¿dónde está el BROW? Préstamos personales y tarjeta de crédito, donde tenemos el 3% de morosidad. Esto es créditos vencidos sobre total de créditos. Claro, y el 17,3 marca claramente eso de la calecita, ¿no? Es claro, donde ese es el vería segmento más. que está atendido por las empresas más pequeñas, ¿sí?, a la cual un banco probablemente no te preste, ¿sí?, y después ya entras en ese proceso que hoy fuimos tratando de analizarlo de alguna manera en cascada. Y otro dato que también nos ayuda a componer el lugar o a tener una composición del lugar es la información que divulgó hace poco en el marco de la discusión sobre el proyecto de ley por usura, sí, que básicamente el 35% de los uruguayos está registrado con incumplimientos en el clearing de informes. Claro. Eso es casi 1 millón de personas de los 2.8 millones que están registradas, ¿sí? Están registradas las personas que en algún momento pidieron justamente un préstamo. Y ahí la mitad de la que hablabas antes. Exacto. Por eso, como son todas fuentes distintas, lo que tenemos que ir tratando de agarrar los pedacitos y ver cómo lo vamos agrupando. En algunas tenemos determinada desagregación, en otras no tanto. Pero sin duda que lo que llama más la atención es el primer segmento, que es justamente las empresas financieras que no van por la órbita tradicional de los bancos. Bien. Gracias, Germán. Muy interesante. Bueno, muchas gracias. Y ahora seguimos cambiando de tema. Con otros temas, sí, porque el municipio B plantea hacer más restrictiva la circulación sobre arquitectura hostil, claro, para prohibir algunos elementos justamente que hacen hostil la circulación. Claro, exactamente. Se busca cambiar las regulaciones, ¿no? Cuando hablamos de arquitectura hostil hablamos de una cantidad de recursos, ¿no?, como por ejemplo el uso de hierros, de macetas, por poner simplemente un ejemplo en Ochavas para que gente en situación de calle no duerma ahí, pero también muchas veces para alterar la circulación de todo esto lo que viene. El municipio B, que integra barrios como Ciudad Vieja, Centro y Cordón, es una de las zonas con más arquitectura hostil o defensiva, elementos arquitectónicos y de diseño urbano que modifican el espacio público para evitar la permanencia de transeúntes o de personas en situación de calle, o con fines de seguridad o preservación. El municipio pretende desestimular la creación de nuevos elementos y modificar la normativa actual para hacerla más restrictiva. En este sentido, próximamente realizará un llamado en conjunto con la Sociedad Uruguaya de Arquitectura para estudiar normativas de otras ciudades. Algunas copropiedades o algunos dueños de algunos negocios o comercios, por ejemplo, que, bueno, para alejar de sus vidrieras en principio o de algunas ventanas, están colocando algunos elementos que generan esta peligrosidad y que son hostiles. Justamente estamos hablando de algunos hierros con pinchos, en fin, que son realmente peligrosos. Entonces estamos por un lado desestimulando la nueva colocación, pero también dando, bueno, alternativas, los propios macetones de flores que son fantásticos para toda la ciudad, pero que tienen que estar colocados de determinada manera y con determinadas dimensiones para que no generen estas barreras hacia quienes transitan. Hay un vacío normativo, entonces estamos en contacto con el área de Contralor de la Edificación, por ejemplo, para ver la posibilidad de proponer una normativa que nos permita, ¿no?, tener mejores soluciones.
¿Qué tal? Abrimos nuestro capítulo internacional sin irnos muy lejos por ahora, porque el presidente de la República, Lacalle Pou, mantuvo esta mañana una conversación telefónica con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Los temas que estuvieron sobre la mesa, naturalmente, fue la intención del presidente ucraniano de comunicarse con el Mercosur, algo que no se pudo lograr durante la cumbre, pero sí habló con el presidente uruguayo del interés que tiene por profundizar los lazos con la región, particularmente también con Uruguay, y allí se hablaron de dos cosas, las sanciones a Rusia y la creación de un tribunal ad hoc, entre otras cuestiones, ya que de relaciones bilaterales por el momento no se habló porque no están dadas las condiciones, por razones lógicas. Sí, a las 11 de la mañana tuvimos una conversación telefónica pedida por él. Creo que a raíz de que no se dio la conversación con el bloque, con el Mercosur, el presidente ucraniano sigue interesado en poder manifestar su visión a los distintos presidentes del bloque, y como a nosotros nos toca la presidencia pro tempore, accedimos a hacer las tratativas y dar una respuesta, por qué sí, por qué no, y quiénes quieren y quiénes no quieren. Y lo que pide es difusión, obviamente, de lo que Uruguay claramente ha condenado que está sucediendo en Ucrania con la invasión rusa. ¿Desde el Mercosur qué se puede hacer? Bueno, obviamente es una de las preguntas. Los distintos países han tenido opiniones, votos, acciones en los foros internacionales que formamos parte, pero me imagino que el interés básico, me lo comentó, es informar, y que lo que está pasando en Ucrania que no deje de ser un tema que está arriba de la mesa para todos los gobernantes, sin perjuicio de todos los temas que tenemos nacionalmente cada uno de nosotros. ¿Se piden sanciones a Rusia a nivel económico? ¿En eso se puede avanzar? Se nos pidió dos temas, uno bastante más abarcativo, que es todo tipo de sanciones, hay un abanico de decisiones, y después otra que primero lo voy a conversar con Cancillería y después con el resto de los partidos políticos, que es un tribunal ad hoc que estaría proponiendo Ucrania, pero primero lo voy a hablar con el gobierno y con los partidos políticos, porque en política exterior, como en casi todas, pero sobre todo en esta, necesitamos el acuerdo de los partidos políticos. ¿Bilateralmente se quedó en algo con Ucrania, aparte de la situación que está atravesando? Bueno, sí, pero no es momento. O sea, manifestaba ampliar los vínculos comerciales, etcétera, etcétera. Todos tenemos claro que no es momento para hablar de esos temas. Volvió Donald Trump a Washington por primera vez desde que dejó el gobierno de los Estados Unidos para realizar un discurso en una institución académica que está preparando una agenda ante un eventual segundo gobierno de Donald Trump. Lo cierto es que antes deberá sortear algunas cuestiones. Primero, dentro de la interna de su propio partido republicano, donde le han salido varios competidores, y también frente a la justicia, que trata de determinar sus responsabilidades en la toma del Capitolio. Será la primera vez que Trump regresa a Washington desde el 20 de enero del 2021, cuando Joe Biden fue juramentado en el cargo, y ocurre en momentos en que otros políticos republicanos están desafiando su liderazgo en el partido, entre ellos el ex vicepresidente Mike Pence, que también ha estado dando discursos e implícitamente marcando contraste con Trump. Brooke Rollins, presidente del America First Policy Institute, la agrupación formada por aliados y exfuncionarios de su administración y considerada un gobierno en ciernes que podría rápidamente asumir funciones oficiales si Trump llega a ser reelecto, sostuvo que será un discurso muy enfocado en políticas a futuro, como una versión mejorada del discurso del Estado de la Unión, según estimó. Donald Trump ha invertido gran parte de su tiempo en los últimos meses tratando de propagar la falsedad de que perdió las elecciones por fraude, a fin de minar la legitimidad de la presidencia de Biden. Incluso mientras la Comisión del Congreso investiga el asalto al Capitolio, ha seguido presionando a funcionarios para que traten de anular la victoria electoral de Biden, a pesar de que no hay manera legal de deshacer los resultados electorales. El presidente Joe Biden criticó este lunes la actitud de su predecesor durante el asalto al Capitolio y apuntó que le faltó coraje para frenar a los manifestantes y que la actitud valiente de la policía no debería ser olvidada por la nación. Biden, que calificó el asalto al Capitolio como un infierno medieval, ha elogiado a la policía en un momento en el que los republicanos le reprochan el aumento de la violencia en el país, y a pocos meses de las elecciones de medio mandato de noviembre, en las que se estima que el Partido Demócrata saldrá perjudicado.
Tras varias semanas de manifestaciones, el presidente panameño, Laurentino Cortizo, anunció un principio de acuerdo luego de arduas negociaciones para congelar por un lado el precio de los combustibles y lograr incrementar la cantidad de productos que acceden a rebajas en la canasta básica, que era lo que planteaban los manifestantes y las organizaciones sociales que se han movilizado por todo Panamá. La última palabra todavía no está dicha, pero se aproxima por lo menos un principio de acuerdo que fue muy difícil de lograr, que se logró con una mesa única y con la intermediación de la Iglesia Católica. Luego de más de 3 semanas de protestas encabezadas por representantes de sindicatos y otras organizaciones, la mesa de diálogo llegó a un consenso para reducir y controlar el precio de más de 72 productos que incluyen alimentos y artículos de higiene, aunque las agrupaciones sociales y el gobierno no pudieron acordar otros puntos también relacionados con la regulación de precios. A través de la cuenta de Twitter de Presidencia de Panamá se dio a conocer que el Consejo de Gabinete aprobó la modificación de incisos arancelarios del Arancel Nacional de Importación para poder abaratar productos de la canasta básica, decreto que está propuesto para una vigencia de 6 meses prorrogables. Además de la baja de los alimentos, la presidencia publicó que congelaron el precio del combustible, uno de los puntos que los manifestantes demandaban, un alivio que beneficia a toda la población. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, tras una reunión con empresarios que pidieron ser incluidos junto con los productores en la mesa de conversaciones, exhortó este martes al diálogo durante un mensaje a la nación ante la grave crisis social que vive el país y sostuvo que el diálogo es la mejor fórmula para entenderse, resolver los problemas y que todos contribuyan a la paz social. Cortizo remarcó que el gobierno respeta el derecho a manifestarse tal como lo establece la Constitución panameña, sin alteraciones del orden público o violación de los derechos de terceros, y mucho menos actos de vandalismo o delincuencia que atentan contra la seguridad y la vida de los ciudadanos, señalando que en estos casos las autoridades aplicarán las sanciones contempladas en la ley. La Unión Europea logró un acuerdo para reducir el consumo de gas en un 15% en previsión a la inminente llegada del invierno, donde las cosas se pueden complicar aún más por la dependencia del gas ruso y además porque la empresa Gazprom anunció que va a reducir más incluso los suministros que está haciendo a Europa, que ya son del 40% de lo normal y que bajarían a un 20% de acuerdo a lo que anunció esta gigante empresa rusa hace unos días. El gobierno de Alemania ha reaccionado. El ministro de Economía, Robert Habeck, dijo que Putin tiene el gas, pero que Alemania tiene el poder. La reducción de suministros rusos hace temer una escasez persistente y a largo plazo, advierte el representante de la Federación de la Industria Alemana, Wolfgang Niedemark, quien considera un paso importante el plan de la Comisión Europea para reducir en un 15% el consumo de gas. La gran industria alemana teme los efectos sobre la economía del país de una persistente escasez, solo subsanable a su parecer si Europa muestra al presidente ruso Vladimir Putin una respuesta solidaria entre los países de la Unión. A la reanudación de los suministros a través del gasoducto Nord Stream registrada la semana pasada tras 10 días de interrupción, siguió ayer el anuncio por parte del gigante ruso Gazprom de un drástico recorte del servicio hacia Europa Occidental, que dejará los suministros a través de Nord Stream en 33 millones de metros cúbicos diarios. Actualmente Rusia suministra solo el 40% de las normas habituales de gas, debido a que espera la devolución de una de sus turbinas Siemens, que estuvo bloqueada en Canadá debido a las sanciones por la campaña militar en Ucrania y que en la actualidad está en camino de vuelta, por lo que el suministro será de un 20% de su capacidad. El ministro alemán de Economía, Robert Habeck, afirmó este lunes que Rusia está rompiendo contratos y culpando a otros, mientras que Vladimir Putin está jugando un juego engañoso, y sostuvo que Moscú intenta debilitar el gran apoyo a Ucrania y abrir una brecha en la sociedad europea, para lo cual agita la incertidumbre y hace subir los precios, pero agregó que si Putin tiene el gas, nosotros, en referencia a Alemania, tenemos el poder. La vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez, inició una gira por la región, en Brasil concretamente, donde hoy se reunió con el expresidente y candidato para las próximas elecciones, Lula da Silva, y también con Dilma Rousseff. La gira va a continuar por Chile, Argentina y Bolivia en un acercamiento del nuevo gobierno de Petro que va a asumir el próximo 7 de agosto. A 2 semanas del cambio de mando en Colombia, Francia Márquez inició una gira cuyo primer destino es Brasil, donde este martes se reunió en San Pablo con el líder del PT, Lula da Silva, y la expresidenta Dilma Rousseff, para posteriormente viajar a Río de Janeiro, donde la espera una agenda que incluye organizaciones sociales y otros dirigentes políticos. Posteriormente, Márquez visitará Santiago de Chile, donde participará en un encuentro privado con el presidente Gabriel Boric, y luego viajará a Buenos Aires para dialogar con el presidente Alberto Fernández, mientras que el sábado estará
estará en el acto público Soy porque somos, un diálogo con Francia Márquez en el Centro Cultural Kirchner, donde estarán presentes el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y representantes de las Madres de Plaza de Mayo, organizaciones afro y de movimientos sociales. Por último, el vicepresidente boliviano David Choquehuanca tiene cita este domingo con la activista y abogada colombiana para un encuentro en La Paz, donde finalizará su gira el próximo lunes con un diálogo con organizaciones sociales de mujeres indígenas y campesinas. Luego de sus encuentros con los líderes de izquierda de la región, Márquez volverá a Colombia para participar de la investidura y el cambio de mando el próximo 7 de agosto, cuando Gustavo Petro asumirá la presidencia y ella asuma la titularidad del Ministerio de Igualdad, que será creado por la administración entrante. El nuevo ministerio buscará garantizar que las mujeres colombianas tengan autonomía económica y empoderamiento político y que tengan garantías de derechos. Queremos igualdad y oportunidades para la juventud, explicó la vicepresidenta electa a la Radio Caracol. Y hasta aquí nuestro primer bloque. Pero ya volvemos con más información. Volvemos con una de las grandes noticias del día. Claro, porque esta tarde Luis Suárez, a través de un video que compartió en sus redes sociales personales, anunció que llegó a un preacuerdo con Nacional y es inminente su regreso. Hola a todos. Primero que nada quería agradecerles todo el cariño que hemos recibido, tanto yo como mi familia, estos últimos días, que ha sido impresionante, muy emocionante. Todos los videos, los mensajes que nos han llegado, y eso hizo que nos tocara mucho el corazón en esta situación que teníamos que decidir y bueno, creo que era inevitable rechazar esta oportunidad de tener la posibilidad de volver a jugar a Nacional y bueno, tenemos un preacuerdo con el club, del cual en las próximas horas se ultimarán detalles y esperemos que se llegue al acuerdo que todos deseamos, así que bueno, espero poder disfrutar de esta nueva etapa y verlos en estos próximos días. Les mando un abrazo grande a todos y agradecerles por todo el cariño que nos han brindado. Nos vemos pronto. Estamos llegando casi al final, Natalia. Exacto, sí, vamos a repasar primero el pronóstico del tiempo, pero antes tenemos lado B, ya tenemos acá nuestro compañero Wilmar Amaral prontito. Y estará el dirigente de Sutel, Gabriel Molina. Justamente ayer Sutel hizo un evento que, entre otras cosas, miraba hacia el futuro de Antel. Bueno, ese será el tema. Bueno, muy bien, ahora sí, entonces repasamos el pronóstico para los próximos días, a ver cómo se vienen las lluvias, que por acá, por lo menos en esta zona del centro de Montevideo, se sintieron fuerte hasta hace unos minutos. Miércoles 27 de julio, mínima 16 grados, máxima 22 y aparentemente no llovería mañana. Va a haber un poco de todo. En algún momento puede que llueva igual. Peor estará el jueves. No es casual que cambie ahí el icono que nos permite pensar en lo que pasará ese día con precipitaciones y tormentas. Mínima de 10 grados, máxima de 12. El otro cambio fuerte de miércoles para jueves es la temperatura, ¿no? Sí. Se va el calorcito mañana, tendremos temperatura elevada todavía, pero pasado mañana ya no quedará. Claro, exacto. Bajan más la temperatura para el viernes. Bueno, temperaturas más apropiadas, si se puede decir así, a esta época del año, ¿no? 6 grados de mínima, 13 de máxima el viernes 29 de julio, donde parece que las lluvias empiezan a dar un respiro. Y hasta aquí, ahora sí, la edición de hoy. Exacto. Bueno, los dejamos entonces con lado B, luego la letra chica y nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas. Que pasen bien. Cerca de 1 millón de uruguayos con registros de no haber pagado en tiempo y forma están en el clearing. Tras la explosión en Villa Biarritz, Montevideo Gas emitió una serie de recomendaciones para utilizar con cuidado el gas natural. Zunca decretó jornada de reflexión con un paro de 24 horas en obra de UPM 2 tras la muerte de 2 trabajadores.
Ministro del Interior afirmó en Rivera que no instalará una base de la Guardia Republicana en ese departamento porque es peligroso que los narcos asalten y roben las armas. Municipio B trabaja en nueva normativa sobre el uso de arquitectura defensiva en ingresos a viviendas, veredas y espacios públicos. El bólido celeste, la misteriosa luz que apareció en el cielo de Dolores y fue captada por un grupo de liciales. AEBU resolvió llevar adelante medidas en todas las instituciones privadas del sistema como respuesta al conflicto que el sindicato mantiene con Citibank por el despido de 6 empleados. Rendición de cuentas aumenta la brecha entre fiscales y defensores públicos. Denuncian que más población vulnerable quedará sin acceso a la justicia. Hasta el 13 de agosto está abierto un nuevo llamado de la Intendencia de Montevideo para proponer la peatonalización de calles durante el fin de semana. El futbolista Luis Suárez anunció que tiene un preacuerdo para volver a Nacional después de 16 años. Alarma en Alemania por reducción de flujo de gas desde Rusia por la guerra con Ucrania.